vascular hay dos tipos de capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal, cada una con una conformación especializada, y generalmente en las personas normales hay una cantidad de líquido ultrafiltrado del plasma que está entre 10 a 50 mililitros de líquido. El pericardio, eso también es importante saberlo, a diferencia de su vascularidad, está muy bien inervado, de tal forma que cuando se inflama, cuando sufre distensión, el dolor es intenso, y como está inervado por el nervio vago, puede dar también reflejos de tipo vagal. La pericarditis constrictiva es una enfermedad inflamatoria en la que el pericardio se puede engrosar, ¿no? Aumenta el grosor, y esto se debe a que hay una inflamación de tipo serosa de las capas, se acumula fibrina, se liberan los mecanismos proinflamatorios, tanto de tipo celular como humoral, y esto ocasiona muchas veces la presencia de líquido, o sea, puede haber un derrame pericárdico. Si ese derrame pericárdico avanza, será un taponamiento cardíaco, y cuando el proceso inflamatorio es muy intenso y de acuerdo al tiempo, se puede producir una pericarditis constrictiva. Usualmente las pericarditis tienen muchas causas, generalmente entre el 70 al 80% las causas no son muy conocidas, generalmente son de naturaleza viral, y esto hace que el diagnóstico sea dificultoso. En las 2 semanas a 3 semanas que anteceden al cuadro clínico, generalmente hay un proceso de tipo respiratorio, viral o de otra naturaleza. Recordemos que en nuestro país la pericarditis tuberculosa es una forma de presentación, ya que somos el 4º país a nivel mundial con alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Otra situación también no tan frecuente, pero que produce grandes efusiones de líquido pleural, son las neoplasias, y hay enfermedades como el lupus eritematoso y otras que pueden generar también pericarditis con derrame y hasta con taponamiento. También tenemos los síndromes de Dressler, que son situaciones que se producen después de un infarto de miocardio, donde puede haber una rotura del miocardio y, bueno, el taponamiento se produce por el sangrado. También se describen las pericarditis posoperatorias o tras la realización de procedimientos intracardíacos, sobre todo los relacionados a la cirugía cardíaca. También se asocia mucho a falla renal por la insuficiencia renal crónica, conduce a largo plazo también a las pericarditis constrictivas, y lógicamente no olvidar las pericarditis que se deben a traumas, ya sea por accidentes de tránsito, golpes sobre todo en el pericardio, y en este caso la pericarditis se produce por irradiación de la zona traumática hacia el proceso inflamatorio, se difunde a otras áreas del pericardio. Y también hay algunos fármacos que pueden producir, así como también las dislipidemias por colesterol, sobre todo, que pueden llevar muchas de ellas también a situaciones metabólicas generalizadas, en las cuales hay otras disfunciones de otros órganos, ¿no? Ya he mencionado la fisiopatología, ¿no? En el electrocardiograma lo más característico son las elevaciones del segmento ST, ¿no? Y en algunos casos puede haber una disminución de los complejos QRS. Más adelante veremos algunas características, sobre todo cuando hay líquido, los complejos disminuyen mucho,
también pueden haber alteraciones de la onda P, ¿no? Porque generalmente las cavidades del lado derecho son las que sufren el mayor impacto. Usualmente las pericarditis tienen una triada no clásica, pero al menos deben haber estos 3 síntomas, que son el dolor torácico, que como ya dije, por la inervación que tiene el pericardio puede ser muy intenso. Esto hace que ingrese al diagnóstico diferencial de los infartos de miocardio, ¿no? Puede haber fiebre, muchas veces la fiebre puede ser el único síntoma en pacientes que tienen fiebres prolongadas y que han sido estudiados ampliamente y no se le encuentran causas. De repente en una radiografía de tórax, en una tomografía, en la ampliación de los estudios diagnósticos se encuentra un engrosamiento pericárdico. Asimismo, ahí en ciertos casos se puede encontrar un roce pericárdico. En los estadios iniciales se dice de que el roce pericárdico es audible. Cuando hay líquido, las capas visceral y parietal ya no se tocan y puede desaparecer, y vuelve a reaparecer el roce pericárdico, el frote pericárdico, cuando la cantidad de líquido disminuye por una pericardiocentesis o por el mismo cuadro evolutivo de la enfermedad. Generalmente aparece derrame pericárdico, un derrame pericárdico que no es muy importante, algo por encima de 50 mililitros en las 2/3 partes de los pacientes. Hay una variante de la pericarditis que se llama la epistenocárdica y se produce en el seno de infartos de miocardio amplio, de naturaleza transmural amplia, y generalmente se presentan en los primeros días del evento coronario. Este es un hallazgo, digamos, generalmente ecocardiográfico. Ustedes saben que las elevaciones del segmento ST que pueden presentarse en las pericarditis, como hemos visto en la figura, también se presentan en el infarto agudo de miocardio. Generalmente en el electrocardiograma, en una pericarditis aguda, no vamos a encontrar ondas Q, porque no es el mecanismo, digamos, por su posición anatómica. Las ondas Q revelan una necrosis del miocardio. Generalmente el frote pericárdico no se puede diferenciar bien. Escuchen este pequeño video. El frote pericárdico es por fricción entre las hojas de pericardio que se produce cuando están cubiertas por fibrina. La causa es pericarditis. Con respecto a la auscultación, el soplo se parece al rechinado o al crujido de la nieve. Bueno, nosotros no tenemos nieve. Sonidos cortos por cada ciclo cardíaco. Un sonido durante la sístole y 1 o 2 sonidos durante la diástole. Parece un soplo sistodiastólico. En este caso es discontinuo, ¿no? Realmente se necesita mucho entrenamiento, mucha experiencia para escucharlo, porque usualmente se suele confundir con un soplo de tipo cardíaco. Generalmente se ausculta mejor en el borde external izquierdo a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, a menudo en área muy limitada. Se intensifica después de apoyar fuertemente la membrana en la piel en posición rodillas-codos, como en la imagen. Y se refiere al diafragma detenida. Del estetoscopio. Es un signo transitorio, aparece y desaparece. En el diagnóstico diferencial hay que descartar sobre todo el sonido de frotar el vello del tórax con el fonendoscopio. Bueno, eso es para aquellos que son, como dicen en el argot popular, de pelo en pecho, ¿no? Entonces, ahí, y eso es algo importante que hay que tener en cuenta, que las personas que tienen vello en el tórax pueden producir sonidos que son,
que pueden interferir con la auscultación. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando encuentren personas que tienen mucho vello en el tórax. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se requiere al menos la presencia de dos de estas manifestaciones clínicas. Un dolor torácico típico, como el que se ha descrito, ¿no? Es un dolor intenso, muy intenso. Su aparición es súbita. La tipicidad realmente yo no la considero como tal, no es muy típico, pero sí es un dolor, es un angor pectoris importante. El escuchar un frote pericárdico como el que hemos escuchado en el video y aquellas alteraciones electrocardiográficas típicamente como son las elevaciones del ST con alteraciones de la onda P sin onda Q y la presencia de un derrame pericárdico en el hallazgo de una ecocardiografía. Cuando este tipo de diagnóstico se establece dentro de alguna enfermedad neoplásica, tuberculosa o que esté relacionada al poco tiempo de haberse el paciente operado del corazón o ha tenido de repente un procedimiento, una punción o ha tenido un cateterismo venoso intracardíaco o está pasando por una infección de tipo respiratorio en la que la posibilidad hematógena que los virus o las bacterias viajen por vía hematógena, generalmente se puede establecer. También es evidente si dentro del transcurso de un infarto de miocardio, al poco tiempo aparece este líquido. Más aún si el paciente rápidamente entra en un shock cardiogénico, ¿no? Siempre estamos en la posibilidad dentro de un infarto de miocardio que la necrosis del miocardio sea amplia o que haya un taponamiento cardíaco por la rotura de un ventrículo. Generalmente se dice que del lado derecho, ¿no? Porque tiene menos grosor, pero también puede suceder en el ventrículo izquierdo. Generalmente en el laboratorio encontramos en el hemograma una leucocitosis moderada, pueden haber incremento de los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación general y pueden haber algunas elevaciones discretas, no de la magnitud de un infarto de miocardio, pero pueden elevarse y esto puede ser una sorpresa, ¿no? Que obligaría también a descartar que si es un paciente que se ha chocado, que encontramos un taponamiento y vemos que es verdaderamente esa la razón, nos obliga a descartar también un infarto de miocardio concomitante. Generalmente la ecocardiografía, cuando no hay derrame, es completamente normal. Eso nos hace siempre pensar que las pericarditis agudas no se pueden descartar cuando son evolutivamente rápidas y sobre todo agudas, que esté digamos, el pericardio normal, ¿no? Entonces, si notamos que hay derrame en esa ecocardiografía, en un ecodoppler, generalmente hacemos un diagnóstico de una pericarditis debida a esa situación clínica concomitante, como he mencionado. Pero la ausencia también no descarta que la pericarditis esté presente. Generalmente los pacientes con pericarditis y con líquido, el análisis del líquido pericárdico nos puede ayudar mucho en las características, sobre todo si en ellas se pueden encontrar células neoplásicas o que, por ejemplo, el test de ADA esté elevado, aunque generalmente no es muy exacto, o hacer una pericardiocentesis nos permite, sobre todo, liberar la presión del corazón y podemos ver las características. Si es una pericarditis purulenta, también tiene características en la tuberculosa o sangrante cuando hay una neoplasia. Generalmente
el derrame pericárdico es una situación en la que el volumen de líquido supera los 50 mililitros, que es el límite máximo que puede tener esta cavidad virtual del pericardio. Cuando encontramos una cantidad, y eso se puede estimar por el grosor en la ecocardiografía, se dice que es leve cuando tiene un grosor de 10 milímetros, que es moderado cuando tiene entre 10 a 20, y es grave cuando la amplitud del espacio pericárdico es mayor a 20 milímetros, o sea, mayor a 2 centímetros. El taponamiento cardíaco, una situación en la que el líquido a tensión que está dentro de esta cavidad virtual, que no tiene una capacidad distensible muy amplia, comprime al corazón y entonces esto dificulta en el taponamiento cardíaco el llenado diastólico de las cavidades. La etiología, ya saben, es muy parecida a la que hemos mencionado, pero hay algunas particularidades, ¿no? El síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? En donde puede haber una gran sobrecarga de líquidos, eso se le llama hidropericárdico, la cirrosis hepática, que también puede estar dentro del contexto de una pericarditis constrictiva. Ayer hemos revisado el caso clínico y pensando en el paciente, sobre todo también va dirigido a los alumnos de mi grupo, tiene muchas características, como vamos a ver, ese paciente también debió sospecharse la posibilidad de una pericarditis constrictiva. El hemopericardio ya he mencionado, también el hipotiroidismo puede producir derrame pericárdico y también taponamiento, trastornos del drenaje linfático, ¿no? Que también aparecen por el incremento de las presiones dentro de la cavidad virtual, sobre todo con el exceso de presión por el líquido, ¿no? Y también las situaciones quirúrgicas y los diagnósticos idiopáticos, que generalmente son la mayoría. Bueno, aquí la inflamación es lo más frecuente, el líquido se va acumulando poco a poco, la exudación generalmente en los de tipo inflamatorio ocasionan inflamación en los tejidos adyacentes, tanto sobre el miocardio subyacente, tanto del lado derecho como el lado izquierdo, y en las patologías no inflamatorias generalmente los procesos que pueden erosionar los vasos, la comunicación del pericardio con las cavidades cardíacas, que en algunos casos puede producirse, ¿no? Con la aorta o con el drenaje linfático, ¿no? Estos pueden aumentar rápidamente la cantidad de líquido y llegar al taponamiento. Generalmente la presión pericárdica tiene una capacidad limitada de reserva, es decir, de la capacidad de poder aceptar mayor cantidad de líquido de 50 mililitros, y esto puede ocasionar graves situaciones hemodinámicas cuando la rapidez del acúmulo de líquido pericárdico es rápida, ¿no? Y una situación realmente paradigmática es la ruptura cardíaca en el seno de un infarto. Esto es agudo, no hay posibilidad para que se vaya adaptando el pericardio, y generalmente cuando esto sucede, una radiografía de tórax podría tener incluso una característica normal. No pensaríamos de que ese paciente pueda tener un taponamiento cardíaco. Generalmente la presión intrapericárdica es negativa, al igual que en las pleuras, y esto es así porque contribuyen a la bomba aspirante que ocurre no solamente por el tema cardíaco, sino por las mismas presiones negativas de la cavidad pericárdica. Hace esto que el retorno venoso fisiológicamente ocurra, y cuando aumenta la presión, ¿no? Y realmente la presión pericárdica llega a igualarse con las cavidades cardíacas, las comprime, y en este momento se llama taponamiento cardíaco. No confundir. En primer lugar, si bien es cierto, hay líquido
es una situación de derrame pericárdico, no solamente es por la presencia del líquido, sino se produce el taponamiento no tanto por la magnitud del líquido, sino por la rapidez en la que estas presiones se igualan. Hay que tener ese concepto, no es solamente porque el líquido pueda ejercer una presión, sino basta tal vez poco líquido para alcanzar esta igualación de la presión en las cavidades, y eso conduce al taponamiento cardíaco. Generalmente empieza en el lado derecho, ¿no? De las cámaras derechas, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, porque tienen menor presión que en el lado izquierdo, ¿no? Pero finalmente se comprometen todas las cámaras, digamos, del corazón cuando el taponamiento aparece. Entonces, cuando les pregunten en el examen, una de las fijas será que ¿cuál afecta primero? ¿A qué cavidades afecta primero el taponamiento cardíaco? Bueno, primero la aurícula derecha, luego el ventrículo derecho y finalmente la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. También con esta situación de la igualación de las presiones intrapericárdicas con la de las cámaras, eso conduce a un compromiso del gasto cardíaco. Se reduce el gasto cardíaco, la reducción del gasto cardíaco dispara los mecanismos de compensación, aparecen la taquicardia, la vasoconstricción, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y si esto ya no logra compensar, aparece el shock, la hipotensión. Esto conduce a un shock cardiogénico. Esta situación, bueno, como dijimos, se produce una igualación a las presiones diastólicas en las 4 cavidades. Generalmente está esta igualación entre los 15 a 20 milímetros de mercurio, es decir, las presiones no son muy altas, son presiones bajas. Incluso puede aparecer este shock cardiogénico con valores menores a 15 milímetros de mercurio, sobre todo cuando ya los pacientes tienen algún problema de reducción de los volúmenes diastólicos cardíacos que pueden ocurrir en una insuficiencia cardíaca, en alguna de las valvulopatías que ustedes ya conocen. Entonces se produce un taponamiento de bajas, llamado de bajas presiones, es decir, vuelvo a reiterar, no se necesita un gran incremento de la presión, incluso aquí ya el paciente puede desarrollar un paro cardíaco, y si piensan que el paciente tiene además un edema pulmonar, le ponen el diurético, y si tiene este problema a nivel pericárdico, el paciente puede agravarse, inclusive puede morir con la infusión de diuréticos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. El cuadro clínico generalmente son de 2 tipos. El derrame pericárdico sin taponamiento, generalmente el paciente podría estar asintomático y completamente normal, ¿no? Porque la cantidad de líquido puede ser mayor de 50, pero no ejerce todavía, de acuerdo al tiempo en el que se presente, se puede ir incrementando levemente, ¿no? Puede ser normal el paciente, pero ya tener una pericarditis con derrame. Generalmente aparece la disnea ya en determinados momentos, sobre todo cuando hay compromiso de pulmonar, una insuficiencia cardíaca, o cuando el paciente lógicamente también presenta dolor torácico, ¿no? Y si el derrame es también abundante, puede comprimir, ¿no?, el nervio vago que da la inervación a la laringe. Pueden aparecer también disfonía o trastornos disfágicos, ¿no?, por la presión sobre el esófago. Asimismo, hay una situación llamada derrame pericárdico crónico cuando es mayor de 3 meses. Esta sí es una situación realmente grave, porque muchos pacientes no tienen mucha sintomatología, ¿no? Generalmente es una situación de tipo idiopática, ¿no? Pero se confirman cuando se les hace una ecocardiografía o una radiografía de tórax, de repente por el aumento del tamaño de la silueta,
¿no? Y en estos pacientes que tienen un derrame pericárdico crónico, generalmente se dice que el estudio del líquido pericárdico no nos da mucha información sobre la causa. Generalmente suele ser idiopática. Las idiopáticas tienen usualmente una etiología de tipo viral. ¿Cuándo debemos sospechar de un taponamiento? Sobre todo en todo paciente con signos de insuficiencia cardíaca derecha aislada, es decir, sin insuficiencia cardíaca izquierda. Fíjense ustedes que cuando el corazón empieza a fallar por el lado izquierdo, termina fallando en el lado derecho. Pero en este caso hay que sospechar cuando no haya compromiso del lado izquierdo. Aquí se nota una triada interesante que se llama triada de Beck, donde hay hipotensión, ¿no? Hay ingurgitación yugular, el corazón se muestra pequeño, ¿no? Porque está lógicamente comprimido y está relativamente quieto, la movilidad ha disminuido y esta triada de Beck es más característico de taponamientos agudos. Generalmente los pacientes con taponamiento pueden referir disnea, pero esta es de aparición tardía porque debe comprometerse el lado izquierdo del corazón. También hay que sospechar cuando aparece ingurgitación yugular, esto es muy importante, ¿no? Aunque la ingurgitación yugular puede estar presente en otras condiciones como hemos visto. Generalmente los casos graves son manifiestos los signos de bajo gasto, o sea, hipoperfusión, ya el paciente puede tener algún tipo de falla en algún otro órgano, y cuando se agrava esto, lógicamente, puede haber shock, ¿no? El paciente puede mostrarse diaforético, con las extremidades muy frías, está cianótico, generalmente hipotenso, confuso por la falta de irrigación a nivel cerebral. También examen del pulso arterial paradojal es también clave, ¿no? Esto es una exageración del fenómeno fisiológico en el que al paciente se le pide hacer una inspiración profunda y generalmente el descenso de la presión arterial sistólica debe ser superior a 10 milímetros de mercurio. Lo normal es que sea hasta 10. Cuando es superior a 10 hay que pensar en un taponamiento. Generalmente, si hay un taponamiento, cuando se hace esta maniobra, desaparece el pulso. Y esto se debe a que la presión incrementada sobre las cámaras derechas hace que el septum ventricular se desplace hacia el lado izquierdo, que generalmente todavía no está afectado, pero cuando este desplazamiento del ventrículo izquierdo es importante, hace que el gasto cardíaco en el lado izquierdo disminuya y se puede detectar esta situación, disminuya durante la inspiración. Hay que tomar un tensiómetro, ¿no? Un esfigmonómetro manual o aneroide, generalmente tiene que ser de mercurio. Entonces, el primer ruido de Korotkovs que se escucha en la expiración, ¿no? Se toma como punto inicial, así como el valor de la presión en la que aparecen los demás ruidos. Si esta diferencia de presión es mayor a 10 milímetros de mercurio, entonces hablamos de un pulso arterial paradojal por un incremento de la presión en las cavidades izquierdas. Generalmente el electrocardiograma en el taponamiento muestra una disminución en la amplitud de los complejos QRS de las derivaciones 1, 2 y 3, generalmente no son mayores a 15 milímetros de altura y se muestra una alternancia eléctrica de los complejos QRS, ¿no? Por esa situación de chapoteo que tiene el corazón dentro del líquido pericárdico, que hace que hayan diferentes tamaños del líquido del complejo QRS. Generalmente se piden algunos exámenes para evaluar esta situación del derrame pericárdico y el taponamiento, no la química normal, las hormonas tiroideas, porque ya hemos visto que en el hipotiroidismo pueden producirse también derrames pericárdicos importantes, por ejemplo, anticuerpos antinucleares en el lupus, también aspirar micobacterias del estómago, de repente en el contexto de una tuberculosis
pulmonar, también los pacientes con portadores de VIH, y marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario en caso de sospechar una neoplasia. En el Doppler lo que vemos es una disminución de los ventrículos, ¿no? Y un incremento del espacio pericárdico en la distancia, que como dijimos será grave cuando esta distancia sea mayor a 2 centímetros, sea mayor a 20 milímetros. En la tomografía podemos encontrar el engrosamiento típico del pericardio, y también podemos encontrar una cantidad de líquido importante. Aquí no se ve mucha, pero sí se ve un gran engrosamiento con un poco de derrame, ¿no? Y también pueden haber derrame pleural, ¿no? Apareciendo por la congestión del lado derecho y por la congestión también probablemente del lado izquierdo. Hay un diagnóstico diferencial muy amplio, ¿no? Sobre todo hay que sospechar en todo síndrome que aparezca sobre todo una insuficiencia cardíaca derecha, ya dijimos, ahí está la tríada de Beck, ¿no? Característica, la ingurgitación yugular, ¿no? Y bueno, el diagnóstico diferencial también es amplio, no solamente debe ser hecho con la insuficiencia cardíaca, sino también con la pericarditis constrictiva que vamos a ver, de tipo exudativo constrictiva en el cor pulmonar agudo, cuando la presión en el lecho de la arteria pulmonar y en el pulmón han aumentado, y también en el infarto del ventrículo derecho. En la pericarditis constrictiva generalmente es muy rara, pero aquí hay un engrosamiento, generalmente ya se unen las capas del pericardio, incluso se pueden pegar un poco al miocardio, y eso impone una limitación del llenado ventricular. Generalmente la forma más habitual es crónica, se desarrolla lentamente, incluso a lo largo de años, ¿no? Y también hay otras de interacción más rápida, generalmente aguda o subaguda, en un tiempo menor a 3 meses, ¿no? Algunas pericarditis aguda pueden mostrar los signos típicos de la pericarditis, ¿no? Y generalmente pueden haber también hallazgos ecocardiográficos significativos de constricción, ¿no? En las formas más agudas se habla de una constricción cardíaca transitoria que desaparece, ¿no? Por la forma clínica evolutiva que transcurre en ese momento. Hay una variante de pericarditis efusivo-constrictiva, ¿no? Eso se presenta en algunos pacientes que tienen datos sugestivos de derrame o taponamiento, ¿no? Con otros que son indicativos de constricción. Suele reconocerse cuando, a pesar de que se drene o disminuya el derrame pericárdico, persiste aún así una elevación anormal de las presiones de llenado de los ventrículos izquierdos por la constricción a los movimientos que pueden tener las cámaras cardíacas. Generalmente hay pacientes que pueden tener formas calcificadas, y esto se determina en los hallazgos de imagen. Las formas idiopáticas son las más frecuentes, pueden llegar hasta el 80%, como dije. Generalmente el 24% es de tipo idiopático. No olvidar la pericarditis tuberculosa, que en nuestro país es más frecuente que las otras formas, ¿no? Luego le siguen la purulenta, la neoplásica y la cirugía cardíaca, que son, digamos, las formas menos frecuentes. Dentro de las menos frecuentes está la uremia y la radioterapia. Las formas idiopáticas se presentan generalmente como crónicas, y las formas más específicas en donde se sospecha una causa, sea purulenta por una infección bacteriana, tuberculosa o neoplásica, estas son de aparición las pericarditis constrictivas más frecuentes, ¿no? Bueno, aquí el pericardio engrosado en la fisiopatología hace que pierda
esa elasticidad del pericardio y comprime el corazón, ocasionando lo mismo. El llenado diastólico de los ventrículos está disminuido, ¿no? En la constricción inicial, generalmente aparece en la protodiástole. La protodiástole, el llenado protodiastólico, está generalmente respetado, ¿no? Se produce un llenado ventricular rápido, ¿no? Y al final se potencia por la elevación de las presiones auriculares que ocurren en la constricción. Generalmente en el derrame pericárdico todas las fases de la diástole están comprometidas, por lo que he explicado, por el aumento de las presiones del ventrículo izquierdo. Cuando ese límite de presión por la constricción se alcanza, ya no es distensible, entonces la presión se incrementa rápidamente y el llenado ventricular puede detener bruscamente porque se encuentra con un muro, con una pared dura, ¿no? Y esto en la pericarditis constrictiva es más llamativa, la falla venosa sistémica periférica, puede haber edema periférico, la congestión hepática, también la situación de la contractilidad miocárdica generalmente está respetada, pero la reducción del llenado ventricular se acompaña lógicamente de un gasto cardíaco por el efecto constrictivo del pericardio. En cuanto al cuadro clínico, generalmente aparece como una falla cardíaca derecha, los edemas, la ascitis, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, puede haber derrame pleural también. Incluso cuando avanza mucho por el tiempo pueden haber problemas cirróticos y ascitis, ¿no? Por la falla hepática que viene retrógradamente incrementando la circulación portal e intrahepática, ¿no? Hay un signo importante que se llama signo de Kussmaul. No hay que confundir este signo con la respiración de Kussmaul, ¿no? Que ocurre en la cetoacidosis diabética. Aquí lo que ocurre es que existe una ausencia de descenso e incluso incremento de la ingurgitación yugular. Aquí ustedes saben, cuando se hace la inspiración profunda, ¿no? Se aumenta la presión intrapericárdica, ¿no? Intratorácica, y eso aspira la sangre periférica. Acá ocurre al contrario. En lugar de aspirar, no se mueve, incluso puede aumentar la ingurgitación yugular. Esta situación paradójica con la inspiración profunda, con la persistencia de la ingurgitación yugular, se llama signo de Kussmaul. Se puede escuchar un ruido o chasquido pericárdico que muchas veces se confunde con un tercer ruido, ¿no? Y también, como ocurre en el derrame pericárdico y en el taponamiento, los síntomas de insuficiencia cardíaca generalmente al inicio pueden ser menos evidentes y de aparición más tardía. Aquí tienen una radiografía de tórax donde se ve la calcificación del pericardio. Aquí también hay una calcificación, una paquipleuritis, ¿no? Se nota, a diferencia del lado derecho. En el izquierdo tiene calcificaciones, ¿no? Se notan aquí también dentro del campo pulmonar. Y también en la radiografía de tórax, por ejemplo, la constrictiva subaguda, ¿no? Se observa digamos, engrosamiento pericárdico, pero este engrosamiento ya es de tal forma que incluso el corazón pierde su amplitud. Aquí parece con un corazón chiquito, ¿no? Como si estuviera en un taponamiento. Es una cosa muy diferente cuando ocurre la constricción, y pueden haber calcificaciones, sobre todo en las pericarditis constrictivas crónicas. Bueno, eso sería todo. Por ahora hemos corrido un poco, ha habido fallas en el Zoom, ¿no? Pero